Hola amiguitos, soy la especialista Elisa Sierra y este año lectivo 2021 estaré orientando las clases virtuales tutoriales a través de este canal en lengua castellana a los grados 902, 903, 904, 906. Bienvenidos a este nuevo año. El taller número 1 trata de un repaso de los temas más relevantes del año anterior. Dentro de eso tenemos la oración compuesta y la literatura latinoamericana. Empecemos viendo una gráfica sobre la oración compuesta. Observemos la gráfica de la oración compuesta. Hay dos columnas, la oración compuesta coordinada y la oración compuesta subordinada. En el centro vamos a ver la palabra yustapuesta, porque la yustaposición actúa como un nexo, es decir, funciona como para unir, para ligar. Vamos a repasar los conceptos de cada una de ellas. Empecemos con el concepto de la oración compuesta. Recordemos. La oración compuesta consta de dos o más oraciones simples. Cada una de ellas posee un núcleo diferente. Cuando hablo de un núcleo diferente me refiero a un verbo diferente. En la oración compuesta esta se puede dar por coordinación o por subordinación, como lo vemos en la gráfica. Antes de continuar vamos a estudiar primero, a recordar los conceptos de cada una de ellas. Empezamos con la oración compuesta coordinada copulativa. En la oración compuesta coordinadas copulativas son aquellas en las que las proposiciones que las componen, cuando hablo de proposiciones me estoy refiriendo a las frases que componen a la oración compuesta. Estas establecen entre ellas una relación de adición. Los nexos que emplean son la I, la E, la NI. En la oración compuesta coordinada adversativa, estas son aquellas en las que las proposiciones o frases establecen una relación de oposición respecto a su significado. Los nexos que se emplean son pero, aunque, sin embargo, no obstante, excepto. En las oraciones compuestas coordinadas disyuntivas son aquellas en las que hay que optar o escoger una de las proposiciones que la componen, ya que la una excluye a la otra. En la oración compuesta coordinada distributiva indica la distribución de las acciones de los verbos y emplea los nexos bien, hora, ya. En las oraciones coordinadas explicativas son aquellas en las que la segunda proposición o frase explica el significado de la primera, como su nombre lo indica, explicativa, explicar. Esos son los conceptos de las oraciones por coordinación. Ahora vamos a ver las oraciones compuestas por subordinación. Empezamos con las oraciones compuestas subordinadas sustantivas. Estas son las que realizan la función sintáctica de un sustantivo. Vamos a recordar qué es un sustantivo. El sustantivo es el mismo nombre, designa personas, animales o cosas. Entonces, en una oración subordinada sustantiva, estas son las que realizan la función sintáctica de ese sustantivo. ¿Cómo identifico yo una oración subordinada sustantiva? Se identifica la oración subordinada sustantiva por el verbo que debe estar en forma infinitiva. Ahora bien, ¿cuándo un verbo está en forma infinitiva? El verbo está en su forma infinitiva cuando está sin conjugar. Cuando yo digo el verbo saltar, ese verbo está sin conjugar, por lo tanto es un verbo en infinitivo. Cuando yo digo comer, ese verbo está en forma infinitiva porque no está conjugado. Cuando yo digo estudiar, ese verbo está en forma infinitiva porque no está conjugado.
Seguimos entonces con las oraciones compuestas subordinadas adjetivas. Cuando hablamos de adjetivos nos estamos refiriendo a las cualidades. En las oraciones compuestas por subordinación adjetiva es aquella que depende de otra para poder tener sentido y va introducida por un pronombre relativo. Los pronombres relativos los estudiamos en el año, en grado séptimo. Y vamos a recordar cuáles eran los pronombres relativos. Que, cuyo, cuya, quién. Veamos entonces ahora la oración compuesta subordinada adverbial. Cuando nosotros hablamos de adverbio estamos refiriéndonos, el adverbio es la palabra que modifica al verbo, indica cómo se realiza la acción. Cuando yo digo baila suavemente, el verbo baila está modificado por la palabra suavemente, es decir, suavemente es un adverbio. En la subordinación son aquellas que indican las circunstancias en las que ocurre la acción en la oración principal. Es decir, la oración compuesta subordinada adverbial indica las circunstancias, cómo se realizaron las acciones que ocurren en una oración principal. Esos son los conceptos en cuanto a la oración compuesta por coordinación y la oración compuesta por subordinación. Continuamos entonces con los nexos en la oración compuesta. La relación entre las proposiciones, o es decir, entre las frases, se establece por medio de nexos o por la yuxtaposición. Ya habíamos hablado de la yuxtaposición. Los nexos, recordemos que son nexos. Los nexos son elementos lingüísticos que se usan o se emplean para unir dos o más proposiciones o frases. Los nexos más empleados son las conjunciones y, o, pero, como lo estamos observando, y las preposiciones también se emplean como nexos. ¿Cuáles son aquellas preposiciones que se aprendieron el año antepasado? A, antes, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Ahí pueden observar el ejemplo de un nexo. Está en rojo. Felipe habla mucho y Andrea escucha con paciencia. Observamos que el nexo une dos proposiciones simples en ese caso, ¿verdad? Ahora veamos cómo se da eso por yuxtaposición. Por yuxtaposición la unión se da con el uso de los signos lingüísticos, coma, punto y coma y los dos puntos. Veamos los dos ejemplos que tenemos ahí. Siempre me ayudas, eres un buen amigo. Observamos que dos proposiciones están unidas con el signo lingüístico de los dos puntos. En el segundo ejemplo observamos jugué fútbol, me lesioné. Miren que en esta oración compuesta no aparece explícito quién realiza la acción, ¿verdad? Pero ¿cómo entendemos quién realiza la acción? Lo entendemos por la desinencia del verbo. La desinencia del verbo es la terminación del verbo. El verbo es jugué. ¿Cuál es la terminación? Gue. Entonces esa terminación me indica que el que realiza la acción es la primera persona del singular. Yo jugué fútbol. Y la segunda oración simple sería me lesioné. ¿Quién se lesionó? La primera persona del singular, yo. Están unidas esas dos proposiciones por el signo lingüístico de la coma. Esta segunda parte del tutorial de orientación del taller número 1 de lengua castellana vamos a trabajar con el tema de la literatura latinoamericana. Recordemos qué es la literatura latinoamericana.
La literatura latinoamericana es toda aquella literatura escrita originalmente en español, francés, portugués, por autores de los países considerados como parte de América Latina. Su origen se relaciona con el periodo de la conquista y de la colonización de América en el siglo XVI. Durante estos siglos, siglos XVI, XVII y XVIII, no existía literatura propiamente en Latinoamérica, sino que era una escrita por europeos acompañantes de la conquista. En estas obras se resaltan las costumbres de los pueblos. En esta gráfica podemos observar el concepto de la literatura y los tres periodos históricos más relevantes de la literatura en Latinoamérica, que fueron la literatura prehispánica, la del descubrimiento, la conquista y la colonia, y la del realismo. En la conquista, la colonia y la colonia, podemos recordar que entre la llegada de Colón a América, que sucedió en el año 1492, un 12 de octubre, entre ese tiempo de la llegada de Colón a América y la independencia transcurren esos 3 siglos, siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, en la cual no existía propiamente la literatura. Pero vamos a empezar con el periodo de la conquista, que se dio en los años 1504 y 1550. Los textos de este momento, más allá del carácter literario, solamente informaban sobre la exploración y el éxito de la conquista y la labor misionera. En la época de la colonia, en el año 1550 hasta 1780, los escritos rememoran la gesta conquistadora o narraban hechos de la época. En Colombia era de una gran riqueza la poesía y la narrativa en este periodo histórico. Los mitos se transmitían de generación en generación. Los documentos de los viajeros, que era con los cuales se comunicaban los españoles, era a través de las cartas, los diarios y las crónicas. Las crónicas las usaban para informarle al rey sobre lo descubierto en el Nuevo Mundo. No solo tienen un valor histórico, sino también narrativo. En el periodo de la independencia, en 1780-1830, se producen textos de muy variadas índoles, todos marcados por la ilustración de sus autores. Recordemos que los movimientos literarios más relevantes de ese momento, en esa época, fueron la literatura prehispánica, la del descubrimiento, la conquista, la colonia, la independencia, el realismo, el romanticismo y el modernismo. Pero el movimiento literario que tuvo más representativo, de mayor importancia en América Latina, fue la del realismo mágico, surgido en el siglo XX, cuya obra máxima fue la de nuestro Nobel Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Las principales corrientes literarias en América Latina fueron el neoclasicismo, el romanticismo, el modernismo, el costumbrismo, el realismo social y mágico y el vanguardismo. La definición o el concepto de estas corrientes literarias están en el taller número 1 que ya tienen en sus manos. Ahí van a encontrar en ese cuadro que tienen ahí, van a encontrar los antecedentes, las características y los autores más representativos de cada movimiento o de cada corriente literaria en América Latina de ese momento. Lean atentamente lo que van a hacer, ahí van a encontrar las actividades para desarrollar y para poner en práctica lo aprendido. Y ya en el taller número 2 empezaremos con la temática de este año lectivo 2021.
Bueno, con este mensaje concluyo el primer tutorial del taller número 1 de este año que empieza para los grados 9. Sigue cuidándote, Dios te bendiga y libera tu mente de los no puedo. Hasta el próximo video. Hasta luego.